Bienvenidos a la sección número 13 de nuestro estudio La Doctrina Bíblica de la Iglesia. Texto número 90. Hebreos 12, 23. Dice, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Don Ernesto Trenchard dice, la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Todas las palabras de esta frase merecen nuestra atención. La iglesia es la compañía de los redimidos, asociados con Cristo, la cabeza, y unidos con Él, y los unos con los otros por el fuerte lazo del Espíritu Santo. Se declara que es iglesia de los primogénitos porque su asociación con el Hijo primogénito es muy especial por su enlace con Cristo como el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1:18. Pues la resurrección inaugura la nueva creación. De la forma en que los primogénitos de Israel disfrutaban de privilegios especiales en cuanto a la herencia, al par que les correspondían responsabilidades extraordinarias por el hecho de su redención de Egipto. Así los miembros de la iglesia se colocan jerárquicamente en un lugar privilegiado en la nueva creación por aquella íntima asociación con Cristo. La iglesia aquí es la comunidad entonces de la nueva alianza, es decir, los creyentes cristianos. En palabras de Carol Owens, así como la congregación de Israel habitaba en la ciudad de Jerusalén, del mismo modo la congregación de los creyentes ha de tener su lugar de habitación en la Jerusalén celestial, en el cielo. Esto, por supuesto, a su debido momento, a partir de su traslación al cielo en la segunda venida de Cristo, según Juan 14, 1 al 4. Texto número 91, Santiago 5, 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La iglesia, en este caso, es la congregación, el cuerpo de Cristo con sus respectivos líderes. Expresado por Simon J. Kissmaker. En la iglesia de Jerusalén, los ancianos eran los representantes de los creyentes. Hechos 11, 30 y 21, 18. Ellos eran los hombres que ejercían el liderazgo y la supervisión pastoral de la congregación que representaban. Hechos 20, 28, primera de Pedro 5, 1 al 4. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé designaron ancianos en cada iglesia, Hechos 14, 23. Y Pablo le encargó a Tito la tarea de nombrar ancianos en cada población de Creta, Tito 1, 5. Termina diciendo Kissmaker. Así que estamos en este caso ante el uso del término eclesía en el sentido de congregación local. Es importante notar aquí que el vocablo eclesía se usa como sinónimo de personas creyentes cristianas que se reúnen con fines religiosos. Nótese que Santiago utiliza la palabra griega reunión, sinagoga, en 2.2, y aquí en 5.14 usa el término iglesia. Es obvio que estos dos términos son intercambiables en la epístola de Santiago. Es decir, la reunión de los hermanos es lo mismo que la reunión de la iglesia. Texto número 92, tercera de Juan 6. Los cuales han dado testimonio de tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudares como conviene, según Dios harás bien. En este caso, estamos ante el testimonio dado por los pastores y misioneros cristianos acerca de la generosidad de Gayo al velar porque se cumplieran sus necesidades como misioneros. Testimonio dado ante la iglesia. Nótese cómo la iglesia local, en este caso, es una entidad ante la cual se puede dar testimonio. Es un grupo de personas entonces. O como lo dijera Howard Marshall, a los hermanos les había impresionado tanto la amabilidad de Gayo que habían hecho especial mención de su actitud al dar su informe en una reunión de la iglesia. El término eclesía, que solo aparece aquí y en los versículos
9 y siguientes dentro de los escritos joánicos, excepción hecha de Apocalipsis, designa la iglesia local, como ocurre también las más de las veces en Pablo. Hace alusión entonces, eclesía aquí, a la comunidad reunida. Texto número 93, tercera de Juan 9. Yo he escrito a la iglesia, mas Diótrefes, que ama tener el primado entre ellos, no nos recibe. De nuevo, nos encontramos aquí ante el uso del término eclesía en el sentido de iglesia local. Texto 94, tercera de Juan 10. Por esta causa, si yo viniere, recordaré las obras que hace parlando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y prohíbe a los que los quieren recibir, y los echa de la iglesia. Es el mismo caso del texto anterior. La iglesia aquí es la comunidad de creyentes del lugar, la iglesia local. Textos 95, 96, 97 y 98. Los tenemos en Apocalipsis 1, 4, 11 y en el 20 dos veces. El término aquí es iglesias, en plural, en referencia a las 7 iglesias. Según Juan Stam, estas 7 iglesias probablemente eran las que el mismo Juan atendía pastoralmente y conocía muy a fondo. Entonces, las 7 iglesias a las que se dirige originalmente el mensaje del Apocalipsis eran 7 comunidades cristianas a lo largo del Asia Menor, cada una de ellas formada por el conjunto de hermanos de ese lugar, iglesias locales que representaban a la Iglesia Universal de Jesucristo. Los textos o las ocasiones número 99 a la 114 están en Apocalipsis. En un mismo sentido, con un mismo significado. Están en Apocalipsis 2, versículos 1, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 23, 29. En Apocalipsis 3, versículos 1, 6, 7, 13, 14, 22 y en Apocalipsis 22, 16. En estos 16 textos, todas las veces que se utiliza el término iglesia, se hacen referencia a algunas de las 7 iglesias, solo que ahora en forma individual a cada una de ellas. Lo que nos lleva al último texto de nuestra lista, que en realidad debimos analizarlo entre los primeros, pero procedo a explicarles por qué fue dejado para el final. Nos referimos a el texto, en este caso, 115, Hechos 2:47. Dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La razón por la que este texto se ha dejado de último en nuestro estudio se debe a que en el texto crítico de las Sociedades Bíblicas Unidas, el término iglesia o eclesía no aparece en Hechos 2:47, sino que dice a ellos en vez de a la iglesia. Lo mismo puede verse en el Nuevo Testamento interlineal griego-español de Francisco Lacueva, donde se lee epito auto, a ellos. Esto debido a que tanto el interlineal del doctor Lacueva como la mayoría de las versiones modernas de Sociedades Bíblicas Unidas están basadas en el texto crítico de Westcott y Hort, que a la vez se basan principalmente en los códices sinaítico y vaticano, en los que el término eclesía no aparece en Hechos 2:47. En este caso queremos recalcar que en este estudio damos por sentado que Hechos 2:47 sí contenía originalmente el término eclesía y por lo tanto lo incluimos en nuestra lista. Algunas versiones y otros documentos del Nuevo Testamento que así lo confirman, entre otros, el Nuevo Testamento interlineal griego-español de César Vidal de Grupo Nelson, que lo vierte así, te eclesía. El interlineal
Hebreo inglés, griego inglés, de J. Grimm. La Reina Valera Antigua, 1569-1602. La versión francesa de Louis Segond. La Holy Bible, la King James. El texto bizantino mayoritario, edición del 2000. La Biblia de los Reyes de 1579, la traducción checa. La versión autorizada israelí del 2001. La Biblia de Webster, la traducción inglesa. James Moffat, el Nuevo Testamento, 1913. Luther, Biblia, 1545, en alemán. La traducción católica de litúrgicos, Nuevo Testamento y Salmos, checa. La Biblia polaca, 1632. La Biblia de Jerusalén, 1976, traduce comunidad, etcétera, etcétera. Por su parte, Elena de White hace uso del texto de Hechos 2:47, incluyendo siempre el término iglesia. En ese sentido puede verse seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 430, el discurso maestro de Jesucristo, página 116, joya de los testimonios, tomo 2, página 82, palabra de vida del gran maestro, página 93, testimonios electos, tomo 4, página 52 y algunos otros. En cuanto al significado del término eclesía, iglesia, en Hechos 2:47, aunque la referencia primaria es a la comunidad cristiana de Jerusalén, en esa comunidad está representada toda la iglesia local y la iglesia universal compuesta por estas. Y hasta aquí podemos decir con certeza y total convicción, basados en la palabra de Dios, que el término iglesia, eclesía, en el Nuevo Testamento, en lo que al cristianismo se refiere, que prácticamente hay dos usos básicos para el vocablo. Uno, la congregación local. Dos, la comunidad universal de cristianos formada por las congregaciones locales como un solo cuerpo, con Cristo como cabeza. Al mismo tiempo, se desprende del estudio realizado que el término iglesia en el Nuevo Testamento, en los 115 textos que lo utilizan, nunca se usa en sentido denominacional. Iglesia católica, iglesia bautista, iglesia adventista, iglesia luterana, iglesia evangélica, etc. Tal uso del término no existe en el Nuevo Testamento. Por otro lado, tampoco se utiliza dicho vocablo para hacer referencia a la iglesia en sentido de institución o asociación legal, es decir, autorizada a funcionar por parte de las autoridades gubernamentales. La iglesia cristiana nunca tuvo como requisito para poder funcionar el visto bueno del gobierno. Tal situación es más bien contraria a la fe cristiana. La iglesia, el cuerpo de Cristo que lo tiene a Él como cabeza, no necesita el permiso de los hombres para cumplir su misión. La cabeza de la iglesia, que es Cristo, está sobre toda autoridad humana. Someter su cuerpo, la iglesia, a la autoridad del hombre, sujetarla al poder de los gobiernos humanos para poder funcionar como tal, es contrario a toda la enseñanza bíblica respecto a la naturaleza misma de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Los cristianos deben ser los primeros en sujetarse a las correspondientes autoridades y gobiernos del mundo en pro del orden y la justicia en la sociedad, y en eso deben ser ejemplo, siempre y cuando dichas autoridades no estén en pugna con los principios de la palabra de Dios en lo que requieran de los cristianos. Pero de eso a que la iglesia necesita o debe someterse a las autoridades gubernamentales para poder ejercer sus funciones asignadas por Jesucristo mismo, su cabeza, a saber, hacer discípulo llevando el evangelio al mundo entero, hay un abismo de diferencia. Más bien, la iglesia ha demostrado a través de los siglos del cristianismo que al haber dependido de la autoridad gubernamental para funcionar, es lo que la ha llevado a la apostasía de la fe. Todo mundo sabe que cuando la iglesia y Estado están en relaciones ilícitas, solo hay un resultado lógico. Por un lado, persecución a los fieles, y por el otro, abandono de la fe por parte de los débiles en ella. Algunos argumentan que someter la iglesia a las autoridades gubernamentales para poder funcionar como tal no es unión con el Estado.
Y esto en un sentido puede ser cierto. Cuando ese funcionamiento como iglesia requiere que las actividades de la misma no choquen con el bienestar común de las personas que viven en la comunidad donde la otra se desarrolla. En áreas como cultos desordenados, ruido estruendoso o prácticas malsanas o contra la moral. Pero, ¿por qué tendría la autoridad gubernamental que regir las normas en esas áreas para la iglesia? ¿No debiera ser al contrario y ser la iglesia como el cuerpo de Cristo la encargada de orientar a las autoridades en cuanto a cuál es la verdadera moral? ¿Y cuáles las prácticas que revelan el verdadero orden? ¿Y cuáles son los senderos que convergen en el bienestar común? Si una iglesia necesita las restricciones gubernamentales para funcionar ordenadamente, entonces esa no puede ser la iglesia de Cristo. Tal cosa es la mayor contradicción, no hay sentido común en eso. La iglesia es el lugar donde Dios parte para llevar su evangelio, su verdad, los principios de su reino al mundo que no los conoce, a fin de que vengan a Él para ser salvos. El pensar que las autoridades humanas tienen que decirle a la iglesia cómo comportarse a fin de que no afecten el bienestar común, ética y moralmente hablando, es una vergüenza. Y rayan la ofensa a Dios y a Cristo como cabeza de la iglesia. Sin más, por ahora, dejamos por aquí nuestro término eclesía en cuanto a su significado se refiere. Nuestro próximo tópico con la serie Eclesía tiene que ver con la misión de la iglesia. ¿Para qué existe? ¿Para qué fue fundada? ¿De qué es que se le pedirá cuenta en el día final? ¿Cómo puede cumplir dicha misión? ¿Cuál será su recompensa al lograrlo? La misión de la iglesia. Ese será nuestro próximo tópico en la continuación de la serie La doctrina bíblica de la iglesia. Por ahora, les deseamos las mejores bendiciones y que este breve estudio pueda ser de alguna ayuda para aquellos que buscan el significado del término eclesía o iglesia en el Nuevo Testamento. Bendiciones.